Muy buenos días, queridos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Es un placer entonces para mí encontrarme en otra clase de música con ustedes, perteneciente a esta segunda unidad. En este momento estaremos trabajando sobre los temas que hemos tocado hace un momento en la clase sincrónica, en el cual estuvimos viendo las diferentes formas y experiencias o las características principales de dos cargos, vamos a llamarlo así, dos estilos de vida que quizás podremos llamarlos que estaban íntimamente relacionados en cuanto a su proceso, en cuanto a su realización, en cuanto a sus estilos, pero podemos decirlo así, que de diferentes formas tenían una categoría asignada dentro del poema, dentro de la literatura, totalmente distinta. Como les decía hace un momento, estaban en la clase sincrónica, estaban relacionados, pero además de esto, tenían participaciones muy distintas en escenarios y situaciones bastante distintas también. Pues ya sabemos que estamos hablando de los trovadores y también, por supuesto, de los juglares. Específicamente quiero enfocarme un poco más en el término de los trovadores. Ya sabemos entonces que eran un tipo de persona que realizaban composiciones rítmicas, musicales, que tenían la tendencia a tener fluidez de creaciones, de interpretaciones de palabras, de poemas, ¿sí? de textos literarios que quizás casi siempre estaban recitando y siempre se mantenían dentro de una melodía, de una sola forma rítmica musical entonada. Esto era prácticamente una de las características principales que podemos encontrar dentro del término trovadores. Eran personas que hacían o eran dueños de entretener a las personas, entretener a la realeza, tenían participaciones, eran muy seguidos, eran personas que realmente con su actitud, con sus características, con su trabajo, vamos a llamarlo así, con su trabajo, digo trabajo porque lo hacían para el público, no necesariamente tenían que estar dependiendo de lo que hacían monetariamente. Quiere decir que un trovador al momento de expresar o interpretar el arte como tal específicamente, no era realmente necesario que quizás tuviera que hacerlo para sobrevivir, hacerlo para vivir, para comer. Y esta es una característica que lo diferencia bastante de los juglares. Además de esto, también entendemos que los trovadores tenían una responsabilidad que era, aparte de ser creadores, o digamos era característica de ellos, de ser creadores de ciertos, digamos, rimas, de ciertos poemas, de ciertos aspectos en el cual recitaban, y aparte de no solamente poemas y usar mucho la literatura, sino que también se iban enfocados a la melodía, a la música. Y tenían por debajo de ellos, o yo lo llamaría así, por debajo de ellos, digamos, eh, sí, que dependía de su melodía, de su creación, los juglares. Vamos a llamarlo de una forma un poco más categorizada. El trovador era quien realizaba, quien creaba, y en algunas oportunidades el juglar era quien interpretaba, era el intérprete de la obra de la creación del trovador. Sabemos entonces que los trovadores prácticamente pertenecían la gran mayoría a la nobleza, es decir, eran personas con una alta cultura, especificados en sus estudios, en sus riquezas de familiares, pues realmente, como les decía hace un momento, no era tan necesario que ellos dependieran del trabajo artístico que realizaban. Para esto tenían intérpretes que eran los llamados juglares. No todo el tiempo, pero es una de las historias que se reconoce de esta forma. Otra de las situaciones que quiero comentarles es que ellos, a pesar de ser, digamos literalmente, de la nobleza, también hacían música, hacían poemas, siempre con letras armoniosas, letras orientadas al amor, con una filosofía de vida distinta, que solamente no solamente se aplicaba a la parte de la realeza y de hablar de intérpretes artísticos o interpretación artística, sino que también hacían un poco de publicidad a la política. Es por esto que el trovador, a partir de este siglo en el que ellos empiezan a participar, a formar parte, crean una historia inmersa en cultura, en política, en amor, en diferentes creaciones que sin lugar a dudas no se puede encontrar en ningún otro lugar que no sea donde inician, en Europa, justamente por allá, por el sur de Francia. Existe diversidad de orígenes en el cual se pueden tomar en cuenta, pero este es uno de los más básicos. Hacia el sur de Francia, específicamente en Europa, es donde empiezan a tomar participación este tipo de personajes. Les invito a ver un momento entonces en esta parte de la clase un poco más forma gráfica explicada la historia de lo que era la característica de un trovador. La Edad Media se caracterizó por ser una época de clases sociales muy diferenciadas. El contraste era claro.
La iglesia lo controlaba casi todo, los reyes gobernaban y los señores feudales vivían bastante bien a costa del duro trabajo de los aldeanos y campesinos que trabajaban la tierra a cambio de un poco de comida y nada más. La expresión artística era aceptada principalmente con fines religiosos o si no bajo sus márgenes. En el siglo XI surgieron unos nobles personajes que eran considerados poetas y músicos a la vez, debido a que componían canciones con la poesía que escribían. Se caracterizaban por escribir sus poemas en lenguaje provenzal y no en latín como los poetas comunes, y gozaban de gran reconocimiento en la alta sociedad a la cual pertenecían. Eran llamados trovadores. Por otro lado, los juglares podemos definir que eran intérpretes, ya que se dedicaban a tocar sus instrumentos e interpretar con su canto principalmente aquello que escribían los trovadores. Eran nómadas de origen humilde y viajaban de pueblo en pueblo entreteniendo y divirtiendo a las masas en los pueblos y ferias a cambio de dinero o algo de comer. Empecemos por conocer quiénes eran los trovadores. El nombre de trovador proviene del verbo provenzal trovar, que significa componer versos. Fueron bardos y cantautores que se presentaban principalmente en las cortes, divulgando mensajes políticos y sociales, y también cantaban y recitaban sobre temas de amores corteses, platónicos y aventuras de caballeros, buscando expresar sentimientos íntimos y sensaciones personales, más que describir sucesos históricos o legendarios. Los trovadores eran movidos por el deseo de agradar, de influir, de ser celebrados y, por supuesto, de compartir su visión del mundo. Muchos de esos trovadores requerían de alguien que tocara los instrumentos para sus composiciones, por lo que a menudo las cedían a los juglares, quienes los acompañaban de forma instrumental, generalmente con flautas, guitarras o gaitas. No todos los trovadores fueron miembros de la alta nobleza. Había algunos de menor prestigio que utilizaban su arte para obtener ciertos beneficios como ayuda y protección, por lo general de parte de alguna esposa de un señor importante. Sus poemas se basaban en dos temáticas principales: el amor cortés, que expresa el amor verdadero, y el vasallaje amoroso, que expresa la sumisión absoluta del poeta hacia su amante. Los géneros poéticos que utilizaban los trovadores se pueden definir como la canzó o canción, compuesta por 5 o 7 estrofas y un número de versos variable; el sirvientés, igual que la canzó pero con temática política, donde el autor expresaba su opinión sobre su alrededor; la tensó, que era un debate o disputa entre dos o más trovadores, generalmente acerca del amor; la romanza, de forma dialogada, la narración de una aventura; el alba, cuenta el dolor de dos amantes al separarse en la mañana; la pastorela, un debate entre el caballero y la pastora a la cual intenta seducir; la danza es también de temática amorosa e incluye estribillo; y muchas otras, como el esconding, protesta de inocencia, la estampida, danza, el comjat, despedida, o el discord, desacuerdo. Su origen se remonta a finales del siglo XI en Aquitania, concretamente en Provenza, al sur de Francia. El primer trovador en lengua occitana conocido es Guillermo IX de Aquitania, llamado también Guillermo el Trovador, del cual se conservan 11 poemas, muchos de ellos dedicados a su amante, Mauverjon, y una melodía incompleta. De cantar presale farais un vers ton suidones mas non sereis. Otros trovadores célebres son Bernard de Montadorn, el Papa Clemente IV, Bertrand de Born o Ricardo Corazón de León. E incluso conocemos trovadores de origen humilde que llegaron a ser verdaderos ídolos, como lo fue Marcabru, quien comenzó siendo juglar para después dedicarse a la poesía de forma profesional y a componer e interpretar sus propias canciones. Y aunque se conocen muy pocos casos de mujeres trovadoras, quienes se llamaban trovairits, podemos destacar a la condesa de Día y a Leonor de Aquitania.
Aunque los trovadores tienen su origen en Francia, pronto la tradición se extendió a otros lugares como el noreste de España o el sur de Italia, y se escribían poemas en lengua occitana, ya no tan centrados en el amor, sino en temas más diversos como el humor. En España, los trovadores alcanzaron gran importancia, sobre todo en la zona de Galicia, donde las canciones se denominan cántigas. En Alemania también destacaron las figuras de trovadores, pero allí eran llamados Minnesingers, que proviene de la palabra Minnesang, que significa cantar de amor. Estos componían sus canciones en alemán y eran fuertemente influenciados por la lírica trovadoresca francesa, por lo que sus temas se basaban en historias de amor cortés en su mayoría. Algunos Minnesingers famosos son Walter von der Vogelweide, Reinmar y Oswald von Wolkenstein, entre otros. En el siglo XII apareció la figura de los troveros en el norte de Francia, quienes componían sus temas en lengua d'oil, la cual precede al francés actual. También eran miembros en su mayoría de la nobleza y actuaron en palacios y en cortes al norte de Francia. Conocemos a Blondel de Nesle, Adam de la Haye y Teobaldo I de Navarra, entre los troveros más famosos. La figura de estos personajes alcanzó su máximo esplendor en el siglo XII. A partir de la segunda mitad de este siglo, empezó a decaer esta forma de poesía musical. Aún así, algunos consideran que el arte de la trova se desplazó hacia los nuevos autores de la lírica galaico-portuguesa y la italiana, que tuvo su auge en los siglos XIII y XIV. Por otra parte, encontramos a los personajes denominados los juglares. Los juglares, como su nombre lo indica, eran personas que derivan de un término que realmente realizaban entretenimiento en distintos segmentos, situaciones, obras. No solamente era música ni expresión literaria, sino también eran malabaristas, eran personas que a veces, en algunas otras oportunidades, dependiendo de la cultura que tuviera el personaje o la persona como tal, también tendían a ser estafadores con juegos de magia, quizás que lo que hacían realmente era para poder subsistir. La diferencia entre uno y el otro, que además de que trabajaban con música y a pesar de eso también usaban mucho la literatura, la expresión de poemas, letras, líricas, obras y canciones románticas, estilos románticos de amor, la diferencia era que el juglar lo hacía realmente para su manutención. Lo hacía por comida, por dinero, por piezas que realmente pudieran ayudarle a su subsistencia como tal, como ser humano. Vean la gran diferencia. Sí, era posible también que algunos nobles pudieran contratarles y le pagaban para que pudieran realizar el entretenimiento de la fiesta, de la conmemoración, de la ceremonia, independientemente de la cultura y lo que se estuviera realizando al momento. Lo importante es que ustedes puedan encontrar la diferencia entre ambos. Ya pueden ver entonces que sí lo hacía de una forma por recibir algo a cambio, a diferencia de los trovadores que vimos hace un momento. No todos, aquí en la mayoría de los lugares, no tienen la característica de ser de la realeza. Al contrario, eran personas que vivían en los pueblos y viajaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, tratando de exponer, de hacer o de trabajar por medio de este arte, que era la música, entretener, saltar, malabaristas, como les decía hace un momento, para poder subsistir y hacerlo de sitio en sitio. Tiene un poco de parecido a los que son los circos. Si alguna vez han escuchado o conocen la diferencia entre un parque de atracciones mecánico y un circo, bueno, los circos también tenían esta categoría. En algunas veces podíamos encontrar en algunas ciudades circos viajando de sitio en sitio y estas personas siempre estaban allí. Estas personas que entretenían como malabares, payasos, ¿cierto? Si tienen una idea más o menos de lo que estoy conversando. A esto me refiero específicamente, mis queridos chicos, que consiste entonces a personas que iban viajando de lugar en lugar ofreciendo sus servicios por comida, por algún tipo de intercambio. Otra de las cosas que podemos encontrar es que, como explicaba hace un momento, cuando hablaba sobre los trovadores, es que los trovadores eran quien realizaban, quien creaban como tal cada una de las piezas musicales, de las obras, de las conexiones, de las oraciones, de las letras, y el intérprete por lo general lo hacía de memoria, trataba de memorizar cada uno de estos, escenarios artísticos que realizaban los trovadores, y el juglar
trataba de imitarlos, copiarlos, los memorizaba y los lanzaba, los explicaba. Estas son algunas diferencias que quiero que ustedes tengan en cuenta. Vamos a ver ahora gráficamente un poco de la información sobre los juglares. Los juglares eran personas que vivían del espectáculo, nómadas, lo que hoy podemos definir como artistas ambulantes o callejeros. A diferencia de los trovadores, pertenecían a una clase social baja y se dedicaban a entretener a las masas tocando instrumentos, cantando o haciendo todo tipo de acrobacias. Los juglares no componían sus canciones, sino que interpretaban o copiaban las letras que escribían los trovadores. Su lenguaje era poco cuidado, lenguaje de calle, por lo que no eran aceptados en la iglesia ni por las clases altas. Estos iban de pueblo en pueblo y se presentaban en las plazas y en las ferias, buscando divertir a los demás a cambio de algo de dinero o comida. Aunque por su baja educación no eran bien vistos en la alta sociedad, algunos juglares lograron obtener cierto reconocimiento en las grandes ciudades, afianzando su estilo y ofreciendo mayor calidad en sus interpretaciones o incluso llegando a ocupar el puesto de trovadores o entretener a miembros de la nobleza. El origen del Mester de Juglaría, que significa el oficio del juglar, se estima que tuvo lugar justamente con el inicio de las ferias en la Europa occidental de la Baja Edad Media, aunque pudo haber sido mucho antes. En la Edad Media existieron varios tipos de juglares. Los juglares líricos, que se dedicaban a interpretar las obras de los trovadores, centrándose en temas más íntimos como el amor. Memorizaban sus obras y podían improvisar o hacer cambios a su gusto. Los juglares épicos, que recitaban historias relacionadas a la guerra, batallas o historias de héroes con los que el pueblo se identificaba. Los juglares remedadores, que se dedicaban a la imitación. Los juglares goliardos, quienes eran clérigos o estudiantes con vidas desordenadas y no tenían un hogar. Juglares cazurros. Estos juglares no seguían reglas y sus interpretaciones se pueden considerar como desatinadas o disparatadas. Los sajarrones, que se disfrazaban y hacían gestos grotescos en sus presentaciones teatrales. Los trasechadores, que realizaban trucos basados en los juegos de manos. Las juglaresas, quienes eran mujeres que danzaban y cantaban acompañadas de panderetas en las plazas para ganarse la vida. Y los menestriles, quienes eran juglares que prestaban servicios musicales exclusivos a un señor o a los trovadores de la nobleza. Eran los encargados del acompañamiento instrumental. Dejaré algunas obras de todos estos personajes en la descripción para que puedas escucharlos. Los instrumentos más comunes que utilizaban los juglares eran las vihuelas, los laúdes, las violas, las traveseras, las chirimías, flautas, zampoñas, los panderos, las castañuelas, las carracas, los tambores, las tejoletas, entre muchos otros. Si quieres conocer mucho más sobre esos instrumentos medievales y obtener más información como su vestimenta y demás, te recomiendo que visites la página que te dejaré en las tarjetas y en la descripción. Además te dejaré un video donde puedes escuchar cómo sonaban muchos de esos instrumentos. En fin, cada tarde los aldeanos se acercaban a las plazas a escuchar a estos pintorescos personajes cantar y contar historias de sus héroes, y se deleitaban con su música o sus espectáculos en medio de una época complicada y de muchas diferencias sociales. Fueron la parte sonriente, un halo de luz. Los juglares eran viajantes errantes, en su mayoría solitarios, aunque en ocasiones se unían a caravanas feriantes y viajaban a distintos lugares. Estos se podían encontrar por toda Europa. Ahora que los conocemos, los juglares y trovadores fueron los principales transmisores de historias y noticias vía oral. Gracias a ellos hoy podemos conocer muchos acontecimientos de esta época, en la cual, a pesar de los sesgos y conflictos, pudieron expresar y divulgar el arte y dejarnos bellas obras que nos transportan a través de la historia. Y bien chicos, una vez que hemos establecido las diferencias entre un juglar y un trovador,
y no solo diferencias, como los comentaba hace un momento, de quienes pertenecían a la realeza, quienes lo hacían por trabajo, por comida, por cualquier tipo de intercambio que pudieran tenerlo al ver esto. Y también al establecer las conexiones. Digo conexiones, ¿por qué? Porque eran personas que realmente lo hacían para entretener al público, sea o no para recibir algo a cambio. El arte era entretener al público a través de música, de melodías, a través de entonaciones líricas, de poemas. Estas son algunas de las conexiones que podemos encontrar entre uno y otro. No me queda más entonces de que despedirme, chicos. Les mando un super abrazo, espero hayan entendido la clase y pues la actividad sincrónica queda estipulada y especificada en nuestra plataforma. Espero que se porten bien, nos vemos la próxima clase. Chao, chao.